¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos y escucharnos en www.canaltvx.com. El día de mañana usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xhbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida a nuestro analista habitual, el licenciado Uldarico Canto Taraciana. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto y le agradezco mucho que continúe usted con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco, y le mandamos un saludo al licenciado Feliciano Calzada, quien esta noche no pudo acompañarnos en este programa. Bien, amigos, sin duda alguna, los medios de comunicación nacional e incluso los internacionales le dieron una gran cobertura al huracán Patricia. Un huracán que se veía monstruoso. De hecho, realmente el centro de huracanes de Estados Unidos, el meteorológico de Miami y otros centros especializados en huracanes y todo este tipo de cosas, que incluso son quienes bautizan a los huracanes, que generalmente se les pone nombre de mujer. Por ejemplo, antes era exclusivamente de mujer, ahora también hay algunos nombres masculinos por ahí, pero bueno, habían calificado a este huracán Patricia como el huracán más peligroso y más grande en la historia del planeta Tierra. Efectivamente, las fotos que publicó la NASA, vista desde el espacio, pues se veía una cosa gigantesca que se estaba formando en el Pacífico y que iba hacia costas mexicanas, y eso provocó que los ojos del mundo voltearan a ver hacia México. Incluso el presidente de los Estados Unidos habló con el presidente Peña Nieto para solidarizarse en el caso de que fuera necesario. Y entonces el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos fue quien calificó a este huracán Patricia como el más peligroso y más fuerte en la historia del planeta Tierra. Efectivamente, estas fotos que se veían desde la NASA, incluso hay un astronauta que anda por ahí volando en alguna nave, mandó una foto y pidió a los mexicanos que tuvieran muchísimo cuidado, porque era una cosa monstruosa lo que se veía verdaderamente desde el espacio. Afortunadamente para nosotros, el huracán, cuando toca tierra, empieza a perder fuerza. Hay muchas teorías de por qué perdió fuerza tan inmediatamente al tocar tierra, y parece ser que los brazos del huracán eran tan largos que chocaron también primero con la sierra, y eso provocó que se debilitara inmediatamente este fenómeno meteorológico, que realmente tenía asustados no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero. Por supuesto, por la gran cobertura que tuvo este fenómeno, que incluso a nivel internacional se representaba como un hecho histórico. De hecho, en su análisis, los científicos de la NASA dicen, no dan crédito a la rápida transformación que Patricia, en un peligroso huracán que rompió 2 récords mundiales, el de velocidad de los vientos con casi 322 kilómetros por hora y el de menor presión atmosférica de 880 milibars, porque un huracán es más peligroso en la medida en que su presión atmosférica es menor. Pero al tocar tierra a las 18:15 horas del viernes, el meteoro redujo la velocidad de sus vientos a 270 kilómetros por hora.
y dice inclusive la NASA, fue como si Ekal, el dios del viento, y Tlaloc, el dios de la lluvia, hubiesen limpiado el aire antes de que llegara el meteoro. Porque dice incluso, aquí señala que después de tocar tierra, una combinación del montañoso terreno de México y una creciente crilladura de viento, diferencia de velocidad y dirección en dos puntos distintos de la atmósfera, debe hacer que el ciclón se debilite rápidamente, según señala el análisis que hizo la NASA al respecto, porque quedaron sorprendidos por la rápida transformación que señalaba este huracán, ¿no? Y yo creo que aquí inclusive a nivel internacional, en los análisis que se han generado, da un reconocimiento a México, porque independientemente que tuvo algunos incidentes menores y desde luego pérdidas, sobre todo de carácter de recursos materiales, bueno, pues logró impactar prácticamente con un menor problema para este país, y solo se concretó a daños secundarios. Desde luego en algunas zonas específicas sí, pues obviamente hizo de algunos derrumbes de algunas casas o algunas zonas ahí que el impacto del viento logró de alguna manera deteriorar, porque bueno, pues son también zonas donde hay mar y todo eso, pues los vientos hicieron algún daño menor, pero el reconocimiento que se le hace a México, porque de alguna manera tomó las medidas precautorias antes de todo esto, bueno, pues yo creo que es fundamental el comentario, porque antes de que sucediera una desgracia para México, de manera organizada, la Marina y el gobierno federal lograron organizar esta gran problemática de tal manera que, bueno, pues no se dio situaciones que lamentar en este país. Bueno, sí, creo que vale la pena remarcar eso, licenciado Uldarico Canto. Fue tal el susto de la magnitud del huracán que venía, que yo creo que esto orilló a tomar precauciones aún más allá de las normales. Qué bueno que así se hizo, pero y un aplauso a todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales que tomaron parte en esto, organizaciones civiles, se organizaron perfectamente bien, pero y eso hay que remarcarlo, eso hay que aplaudirlo, qué bueno que se tomaron todas esas precauciones, a lo mejor algunas en exceso, pero nunca las precauciones me parece que sean excesivas, siempre hay que tomar todas las precauciones posibles. Afortunadamente no fue por la organización de estas precauciones que no hubieron desgracias. Claro. Es decir, realmente lo que sucedió es que este fenómeno no entró con la fuerza que se esperaba o que se pronosticaba, ¿no?, por parte de los científicos de todo el mundo, principalmente de estos centros especializados en huracanes, como es el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y otras universidades de Estados Unidos, otros centros meteorológicos, etcétera, etcétera, porque no fue una sacada del gobierno mexicano a asustar a todo el mundo y decir que ahí venía un monstruo y que venía el huracán más grande de la historia del planeta. No fuimos los mexicanos los que dijimos eso, mucho menos fue el presidente Peña Nieto. Y digo esto porque en redes sociales se anda manejando ahí que un científico mexicano quiere demandar al presidente Peña Nieto por haber engañado a la población, ¿no?, por haber dicho que era un fenómeno meteorológico muy grande y que era el más grande de la historia. Pues realmente quien menos culpa tiene de esto obviamente es el presidente de México, y no fue el presidente de México quien inventó que era el huracán más grande en la historia del planeta Tierra. De manera que, bueno, la nota da para muchas cosas, para muchas exageraciones, ¿no? Y todo el mundo quiere sacar raja. Los enemigos del presidente ahora quieren acusar al presidente, ¿no? Y si no hubieran tomado las precauciones debidas,
lo hubieran acusado que aunque sabían que venía muy fuerte, no se tomaron las precauciones. De hecho, fíjate que eso es importante de que, bueno, se acaba de señalar, por ejemplo, que en algunas zonas así, zonas muy marginadas, algunas gente que sobre todo existen todavía, que cuando va a suceder un fenómeno y se les advierte, no quieren salir de sus lugares. Bueno, porque a veces pretenden guarecer sus pertenencias y tienen de alguna manera temor de que la inseguridad misma les pueda hacer daño a lo poco que tienen o a lo mucho. Y a veces, por ejemplo, no hacen caso a las convocatorias que hacen las autoridades respectivas. Y ya se ha dado ahí por ahí en algunos de los casos, creo que al parecer que el impacto pudo haber dañado inclusive una o dos gentes ahí, sobre todo en gran parte de zona de Jalisco, donde pasó más ahí. Pero en términos de un raciocinio, de análisis, la verdad que como se señalaba y se pronosticaba por los organismos internacionales y todas estas gentes inmiscuidas en el análisis, el estudio de estos fenómenos meteorológicos, bueno, pues sinceramente nunca está de más que las autoridades puedan tomar las medidas precautorias a tiempo. El gobierno federal movilizó casi 100,000 gentes y tuvo que organizar, y imagínate organizar ese mundo de gente para tratar de protegerla. Bueno, que podríamos decir algo extraordinario, y con el apoyo, no sé, para los creyentes en este caso, bueno, pues también que el milagro de Dios haya contribuido para que no se diese una desgracia de lo que se pronosticaba, porque bueno, ya todo el mundo así lo enunció, representaba un peligro de carácter mundial, algún fenómeno que nunca se había dado. Arrasar, pues, sí, imagínate, 325 kilómetros por hora, jamás se había dado. En lo sumo habían 200 y tanto, este era el 300 y tanto. No sé, bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que aquí, y yo creo que retomando eso, bueno, pues también Tabasco, bueno, ¿no? Sí, pero la verdad, volviendo al tema de Patricia, antes de abandonar a Patricia totalmente, qué bueno que sí se tomaron las precauciones, qué bueno que se tomaron las precauciones, qué bueno que también el pronóstico falló. Insisto, no fue el pronóstico del presidente de la República, Peña Nieto, no fue el pronóstico de científicos mexicanos, era el pronóstico de varios centros de estudios especializados en huracanes, quienes pronosticaban un desastre de proporciones terribles, históricas inclusive, ¿no? Entonces, qué bueno que así sucedió. Yo aquí tengo una crítica a los medios de comunicación en general. Los medios de comunicación generalmente juegan un papel muy importante en estar informando a la sociedad y a las comunidades de qué es lo que está pasando, qué es lo que puede venir, y dar una serie de información, localización de los albergues, cómo prevenirse, etcétera, mucha información. Pero a mí me parece que en este caso de Patricia, los medios nacionales exageraron la nota después de haber entrado el huracán a tierras mexicanas. Es decir, ya había entrado el huracán a tierras mexicanas, ya se sabía que no venía con los vientos que se pronosticaban, y sin embargo, en un tono amarillista y en un tono alarmista, oía yo los noticieros nacionales de televisión, principalmente, con una alarma terrible, ¿no? A pesar de que ya sabíamos de que no estaba pasando nada, de que si era un huracán, y a todos los huracanes hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Pero en un tono bastante amarillista. Incluso hubo un noticiero de televisión que hablaba que habían vientos superiores a los 400 kilómetros por hora. O sea que era una mentira, pero totalmente de las más grandes. Y yo creo que lejos de informar la realidad a la población, como que trataban de meterles miedo, como que si aumentaban en sus noticieros este tipo de notas iban a tener más audiencia. No sé cuál es el afán
de un medio de comunicación tan amarillista, tan alarmista como estos que desafortunadamente se dieron. Ya había pasado todo el día del ciclón y ellos seguían hablando de la amenaza latente de este fenómeno más grande en la historia del planeta, y al día siguiente lo mismo. Bueno, ya el huracán había salido del territorio nacional, y algunos medios nacionales de comunicación seguían hablando del peligro inminente que había en las costas de México por estos vientos superiores a 400 kilómetros por hora. Eso yo lo critico fuertemente. Aplaudo y celebro que los medios de comunicación estén al pendiente y que informen oportunamente a la población. Ese es nuestro deber social, es un compromiso que tenemos con la sociedad, con nuestras comunidades, pero hacerlo de una manera responsable. No se vale alarmar por alarmar y asustar por asustar, y menos estar dando noticias falsas como decir que bárbaro, vientos superiores a los 400 kilómetros por hora, ¿no? En fin, esa es la parte criticable. Que deben de contribuir para que de una manera, en estos casos altruista, de manera inteligente, pues puedan contribuir para que la población no se alarme, y bueno, y la población también y que tome sus precauciones, por supuesto, sí, ¿no? Pero de esa manera nos podamos todos conducir con el mejor camino posible cuando se dan estos fenómenos, y entre medios de comunicación, sociedad, gobierno, bueno, pues entre todos vamos viendo el mejor camino que permita transitar cuando se dan fenómenos de esta naturaleza. Claro, pero informar con la verdad, no alarmar a lo tonto, podríamos decir, ¿no? Pues ya están, más vale tomar las precauciones, y como decimos, más vale tener exceso de precauciones que no tenerlas. Ahora, pero ya salieron hasta los famosos memes en que decía que era tan alta la inseguridad en México que al momento que tocó tierra patricia le robaron 4 categorías. 4 categorías de un jalón. Sí, entró a categoría 5 y salió con 1, ¿no? Por eso dice, eso era también, ¿no? Bueno, o sea, los mexicanos, como siempre, ¿no? Haciendo eco de sus análisis picarescos. Claro, afortunadamente para nuestro país y sobre todo para los habitantes de esas zonas costeras de nuestro país, realmente el huracán no entró como estaba pronosticado. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que así pasó. Eso permitió que no hubieran muchos muertos, porque aunque algunos medios de comunicación digan que haya habido muertos, bueno, el propio huracán no provocó los muertos, porque bueno, afortunadamente tampoco se dieron las inundaciones, sí, claro, porque no hubo una cantidad de lluvia a como estamos acostumbrados en Tabasco a recibir los huracanes, que ahorita vamos a hablar porque precisamente mañana es el 8º aniversario del huracán que inundó a Tabasco. Pero eventos relacionados con este huracán, como la caída de un árbol que le cayó a unos turistas argentinos, por ejemplo, y bueno, los mató. Pero no propiamente el huracán. Sí, claro. A lo mejor, y habría que saber más datos al respecto, estos turistas no tomaron las precauciones debidas, porque estamos hablando que hasta hubo un exceso de información para que se tomaran las precauciones, y bueno, pues se cayó un árbol, y desafortunadamente para ellos, pues bueno, les cayó encima y ocasionó la muerte. Mañana, Uldárico, se cumplen 8 años que lamentablemente entró aquel huracán a Tabasco, inundó a Tabasco de manera histórica, podríamos decir, y a pesar que aquí también las autoridades estaban preparadas y avisaron a tiempo, el gobernador de propia voz, Andrés Granier, salió a las calles con megáfonos a alertar a la población de que tuvieran mucho cuidado, porque se estaban pronosticando lluvias muy intensas en el estado de Chiapas que podían subir alarmantemente los niveles de las presas y que podían afectarnos a Tabasco, como efectivamente sucedió. Lamentablemente la cantidad de agua que cayó aquí no es comparable a la cantidad de agua que cayó
afortunadamente por el huracán Patricia, y a nosotros sí nos inundó, también dado un poco por nuestra geografía y un mucho por los niveles de la presa, que aquí por cierto hay muchas teorías al respecto de lo que sucedió en Tabasco. Según me platicaron a mí varios expertos en el manejo de los niveles de las presas, a mí me dijeron que precisamente la CFE, quien preside este consejo, porque se maneja por un consejo, quienes determinan los niveles de las presas, y en este caso de Chiapas y Tabasco, no tomaron las precauciones suficientes, entre otras porque era personal nuevo y la gente con experiencia ya los habían corrido, y por otro porque privilegiaron el precio de producir energía a poder salvar vidas. Es decir, con los niveles altos en las presas es más barato producir electricidad, y parece ser que se les pasó la mano. Incluso el informe que da la unidad de desastres de la ONU así lo señala. Yo era diputado federal en esa época, me recuerdo que yo subí a tribuna con el estudio publicado por la ONU, por el Centro de Desastres de la ONU, donde mencionaba estos aspectos, que no era la única causa, por supuesto, la de los niveles de las presas, tenía que ver mucho también los asentamientos humanos irregulares que estaban en el cauce de las aguas, pero que la causa principal fueron los niveles de las presas mal manejados por CFE. Lo denuncié a tiempo. Un diputado panista de Tabasco, por cierto, me acusó ahí también de que había yo dicho puras mentiras y que no sé qué tanto. Obviamente yo estaba respaldado por el estudio que había publicado ese mismo día en la prensa internacional, el estudio de desastres de la ONU. Fueron factores totalmente distintos. Te recordarás aquel huracán también que pasa por Tabasco. Roxana. Se encuentra un frente frío y no nada más pasó, sino que se encuentra un frente frío en el norte que no lo deja seguir avanzando y se queda estacionado el huracán sobre Tabasco. Eso provocó también una gran inundación. Ese es un factor que afortunadamente no pasó ahora con el de Patricia. Este huracán en Patricia siguió su curso, pero en aquella ocasión un frente frío impidió al huracán que había azotado Tabasco seguir avanzando y se estaciona, por así decirlo, exactamente encima de Tabasco, derramando una cantidad de agua tremenda. Algo similar con aquel huracán Vilma que azota Cancún y que también un frente frío lo hace regresar y prácticamente azota 2 veces las costas mexicanas el mismo huracán. Entonces, de hecho, aquí precisamente mañana es un día muy aciago en cuanto pues recordar una tragedia que vivimos los tabasqueños hace 8 años, que también ciertamente ya se hablaba que en 1999 había suscitado algo similar, pero jamás con la magnitud con la que en el 2007 los tabasqueños fueron presas de este tipo de inundación, que es importante también retomar este punto en torno a la situación que dejó el Tabasco, porque recordemos que muchísimas comunidades y municipios, bueno, pues el agua les impactó y desapareció inclusive hogares, cuántos vehículos y cuántos patrimonios fueron pérdidas totales, que en 8 años es imposible creer que se hayan recuperado. Y también desde luego el apoyo que se esperaba de los gobiernos federal, en ese entonces el gobierno presidido por un gobierno panista, había comprometido una serie de apoyos para tratar de mitigar o amortiguar las grandes pérdidas en las que habían transitado los tabasqueños, que tuvieron lamentablemente la desgracia de que sus hogares fueran abarrotados por estos caudales de agua
y en la que sus pérdidas económicas y materiales era total, y sin embargo no se dio el apoyo como se esperaba, y ciertamente algunos lograron de manera así, con tantos problemas y pleitos que hubo ahí, pues cobrar algunos apoyos mínimos que se dieron para dichas gente, ¿no? Entonces también yo creo que muchas familias en Tabasco pues mañana estarán recordando terriblemente este episodio y no deseando que los tabasqueños volvamos a tener este problema, que permitió además un gran debate en torno pues a que Tabasco, sabiendo que cuenta con una situación de problemas de agua, bueno, porque es un problema pero a la vez un privilegio, sin embargo no hemos sabido vivir y convivir con esta situación del privilegio de tener la afluencia de agua en Tabasco. Y ahí hubo el gran debate en la que se habla de que los gobiernos incluso anteriores habían hecho mal uso de un recurso que se había destinado para proyectos de carácter hídrico y que bueno, pues no se dieron para los propósitos y objetivos de que Tabasco no padeciera estos problemas. Y hasta la fecha no hemos tenido los tabasqueños una claridad en torno a los trabajos que conduzcan de que no volvamos a padecer estos problemas. Ciertamente han habido algunos por ahí, como todo y como siempre se ha hecho, remedios ahí caseros, dijéramos, para tratar de mitigar un poco esta situación, pero hasta la fecha Tabasco no está lejano de que en algún momento podamos tener otra vez estas situaciones que lamentar, porque todavía no se ha clarificado cómo se va a resolver esta problemática para que nunca más vuelva a pasar Tabasco una desgracia como esta. Así es, Laco, pero fíjate que a pesar de que ya han pasado 8 años, mañana es el 8º aniversario de esta lamentable tragedia para Tabasco, pues realmente no se ha hecho mucho para evitar que vuelva a pasar. Y recordando mucho en aquella ocasión de, ya te digo, el reporte de la ONU, cuál era, y que yo lo leí en el pleno del Congreso Nacional, que me valió mucho las críticas, sobre todo de aquel diputado panista, que me tachó de mentiroso y etcétera, 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 pero bueno, yo estaba basado en una información de la ONU, que una información que era real, y no en una versión infantil, como la que dio el entonces presidente de México, Calderón, que seguramente a él también lo engañaron, que una de las causas principales es que había luna llena, y que al haber luna llena, la marea en el Golfo de México era más alta, y que al haber una marea más alta en el Golfo de México, había impedido el desfogue de los ríos que pasaban por Tabasco y que inundaron a Tabasco hacia el mar. Si bien pudo haber sido cierto, y según esa teoría que dijo que fue la que oficialmente dio el presidente de México de aquel entonces, es que las aguas de los ríos llegaron al mar, al encontrarse la marea más alta, volvieron a regresar y fue lo que inundó. Las mangas del chaleco. En esa ocasión, el principal elemento que hizo que se inundara Tabasco fue el mal manejo de los niveles de las presas. Esa es la verdad. No la luna llena ni otro tipo de vaciladas. Y de hecho hubo conjetura inclusive de carácter político y se hablaba para ese entonces que había interés de que un político tabasqueño no alcanzara sus propósitos presidenciales. Eso fue cuando el 99. No, pero fue en para quemar a madrazo. Para también, por eso en el 99, y después posteriormente se decía que ahora en el 2007 pasábamos casi lo mismo, habían intereses de seguir
oscureciendo el trabajo de todo eso, ¿no? Pero cuando la cobertura ya había pasado las elecciones, entonces ya había perdido Madrazo, ya había perdido López Obrador. Entonces todo eso, digo, a final de cuentas, lo que voy es que independientemente de que siempre encontramos o buscamos culpabilidades aquí, yo creo que lo que importa es que Tabasco tenga una solución de fondo, y es un tema que no hemos tocado, y que inclusive a 3 años de este gobierno y el anterior gobierno, pues todavía no hemos tenido una respuesta muy clara de qué se ha hecho en la materia, y que reitero, ya está anunciado que ahora es una temporada de huracanes muy fuertes, y en la que, bueno, pues nosotros padecemos mucho de la situación cuando cae mucho el agua para la entidad. Incluso recordemos que Tiapa está considerado como el municipio donde más llueve en términos general durante todo el año a nivel mundial. Por lo que yo creo que Tabasco, en las condiciones que se encuentra, pues sí es importante de que, bueno, pues por lo menos nos digan cómo vamos a volvernos una Venecia y poder convivir con el agua, ¿no? Que ya deberíamos estar acostumbrados los tabasqueños, y que de alguna manera sabemos convivir con el agua. Es decir, a lo mejor no en las zonas urbanas, Uldarico, pero la verdad es que en las zonas ribereñas de Tabasco, incluso las casas están construidas casi como si fueran palafitos. Y en todas estas casas de las zonas ribereñas en Tabasco existe un tapanco. El famoso tapanco de antes. El famoso tapanco de antes, donde obviamente la gente sabe que por lo menos una vez al año se van a inundar 2, 3 semanas, y ahí van a subir sus cosas, sus comidas, sus ropas, sus pocos muebles que tengan. Por eso esas casas tienen construidos un tapanco. ¿Por qué? Porque la experiencia así los ha enseñado. Y en esas zonas, aquí en Tabasco, la gente sí sabe convivir con el agua. Claro, cuando hay un exceso, como los ¿no? que habían, y casi todas esas casas tenían a la puerta de sus casas un cayuco, sí. Porque saben que por lo menos una vez al año tenían que salir en cayuco de sus casas. El resto del año no, porque estaban en seco. Sí, de hecho es una herencia que se temía de los tabasqueños, pero que ya en la actualidad pues mucha gente no ha sabido exactamente convivir con ello. Y se va perdiendo esa cultura de saber convivir con el agua. Por eso las cosas de la vida, ¿no? Los excesos son malos. La falta de agua es malo. El exceso de agua también es malo. Y mucho menos si no sabemos manejarla. Y muchas veces cuando se quiere manejar políticamente un desastre. Pero incluso ha habido un debate también de que, bueno, que hemos desaprovechado precisamente tener esta gran riqueza de agua, en la que podía ser para algunas gentes en materia de ingeniería, señalan de que es posible que mediante mecanismos pueda venderse agua, inclusive o transportarse agua hacia el norte, que es precisamente el lado opuesto a nosotros, que está reclamando por lo menos que no tienen agua. Hoy regálenme un 5% de ello, ¿no? Y aquí Tabasco tenemos todo. Claro, como este fenómeno, hablando ahorita también del Patricia, bueno, que deja lluvias, por ejemplo, en un Zacatecas, donde casi nunca llueve. Bueno, pues obviamente es hasta una bendición que haya pasado por ahí el ciclón, ¿no? Ciclón, como se les llamaba antes. Así o es. les llamábamos antes ciclón. Así como les decíamos aquí, ahí viene el norte, ¿no? Ahora son frentes fríos. Ya no se les llama nortes. Pero en fin, yo creo que más vale tomar precauciones. Así es. Qué bueno que los gobiernos se preocupan en prevenir a la población, aunque sea en exceso. Nunca esté en exceso prevenir. Y no como nos pasó en Tabasco ahora hace 1 o 2 años, ¿no? Que el gobierno aquí pues, les pasó de noche el huracán porque ni siquiera se enteró ni le avisó a la población, ¿no? Sí, hombre. Por eso también... Bueno, ahí sí pasó algo... De que, bueno, yo por lo menos les avisaba, ¿no? Sí, y ahí fue algo risible, pero bueno, pues risible porque primero, cuando cae la tragedia, por decir, de lluvia, no se prepararon. Y cuando alertaron de que eso no llovió. Entonces sí, fue risible. Hasta en eso le está fallando al gobierno de Arturo Núñez, al gobierno corrupto de Arturo Núñez. Porque no puedo decir nada más, gobierno de Arturo Núñez. Y bueno, este mes va a ser muy significativo porque, bueno, se espera que
este mes pudieran generarse problemas de carácter ahí de lluvia, y ojalá y el gobierno municipal, para el caso de los cárcamos y el caso de la limpieza, pues estén preparados, y bueno, también tengan ya en alerta prevención social. En este caso tengamos ahí lo que viene siendo protección civil, ya tomando las debidas precauciones, donde ahí confluyen todas las autoridades, y bueno, se tenga por lo menos ya un programa preanalizado de manera preventiva, porque los gobiernos en términos general deben ser autoridades preventivas, en este caso en salud, en caso de como la posibilidad de que se genere una catástrofe de esta naturaleza, y bueno, pues también para muchos de los grandes temas que tienen que ver con el gobierno, pues de manera preventiva tienen que educar a sus sociedades, y bueno, todo es de manera preventiva. ¿Qué pasa cuando no lo hace o no cumple su función social el gobierno? Bueno, pues por ello tenemos a veces, en este caso, las grandes fallas. El gran problema de Tabasco, inclusive de las inundaciones, es porque de manera no preventiva han permitido o permitieron que se dieran, por ejemplo, muchos asentamientos irregulares, claro, y no hubo planeación, y incluso la corrupción que se dio, que muchísimas, muchísimos fraccionamientos no tuvieran o no estuvieran contemplándose exactamente en lo que estipula la ley para poder construir, y se dieron una serie de permisos en zonas que no es permisible el caso de estos asentamientos, el caso de construir, y bueno, pues todo ello generó y sigue generando grandes problemas para el crecimiento ordenado de las ciudades y de los municipios. Esto es porque los gobiernos de alguna manera ahí tienen una falla. Reitero, si el gobierno cumpliera la función preventiva, bueno, pues evitaría que se dieran estos casos y estaría planeando el desarrollo de sus ciudades, y estaría de manera enérgica tratando de aplicar la ley para que se construya en zonas adecuadas, y también para que los tabasqueños, sobre todo hablando de la entidad, no tengan, por ejemplo, engaños y sean sorprendidos por constructores corruptos que hacen construcciones de viviendas y después están en condiciones, bueno, pues que sufren problemas de inundación. Hoy estoy sorprendido con todos los eslogans que hacen quienes construyen. No hay un solo lugar viviendístico actualmente que no tenga como eslogan zona no inundable. O sea, ya increíblemente te la promocionan, y ahí es donde las autoridades deben de estar alerta, porque de alguna manera, bueno, pues es imposible que hay ciertas zonas que son clarito que, bueno, hay problemas de inundación en dichas zonas, y se les va a hacer fácil nada más poner letrero, no inundable. No inundable en épocas de no lluvia, ¿no? Así es. Pues muy bien, Uldarico. Pasando a otros temas, Uldaricos, aquí en Tabasco, ¿qué fue lo que sucedió ahora con el Congreso? Citó o invitó a los diputados electos para darle una serie de cursos de capacitación a los nuevos diputados, a los diputados electos. Pero algo sucedió, algo está sucediendo, hay una mala información, incluso hay yo podría decir hasta un enfrentamiento entre el gobernador y los entrantes diputados, los que van a tomar posesión en diciembre. ¿Por qué digo esto? Por lo pronto, los diputados del Verde no asistieron a esos cursos, los diputados del PRI tampoco asistieron a ese curso, tampoco asistió Juan Manuel Fósil, por ejemplo, del PRD, que es del PRD, tampoco asistió a ese curso. Todos aducen que no sabían
que a la inauguración iba a ir el señor gobernador, que no me explico ni a qué diablos fue a la inauguración. Pero bueno, como no hace otra cosa, como no hay obras que inaugurar, como no hay actividades que hacer, pues bueno, le pareció interesante ir a desayunar gratis, ¿no? Gratis. Para él sí, totalmente gratis, y dar apariencia que trabaja mucho, pero el caso es que fue desairado por todos estos partidos, por estos diputados electos de la nueva. Todos aducen que la verdad que en la invitación no decía si iba a ir el señor gobernador y que les extrañaba incluso que fuera el señor gobernador a la inauguración de unos cursos de capacitación para los nuevos diputados. Algo está pasando ahí, o sea, va a haber un enfrentamiento real entre los nuevos diputados y el propio gobernador. Acuérdate que Juan Manuel Fósil también fue el único diputado que no asistió cuando los compañeros diputados electos eligieron a su representante en la bancada, a José Antonio de la Vega. Y han habido comentarios de Fósil, declaraciones de que no piensan igual, de que él sí está formado desde un principio en partidos de izquierda y que José Antonio de la Vega se ha formado en los partidos de privilegio, según palabras del propio Juan Manuel Fósil. Entonces, algo está pasando ahí, Uldarico, ¿cómo la ves? Sí, desde luego. Yo creo que todos los esfuerzos y propósitos por tener gente de mayor preparación para sus funciones es importante. Yo creo que ahí quien haya hecho finalmente el esfuerzo para poder brindar un curso de capacitación, poder orientar a los diputados que van a entrar, se me hace una acción loable. Lamentablemente, bueno, pues ahí también faltó el trabajo político para que pudieran concurrir todas las fuerzas políticas y bueno, se aprovechara el espacio. Claro que también ahí se expresa que posiblemente ahí estamos arrancando con un análisis y un síndrome que pudiera darse ya una ruptura o una lucha entre lo que va a representar el gobierno de la entidad y el poder legislativo con las fuerzas, en este caso priistas, y con las fuerzas del verde, porque así lo dejan ver. Recordemos incluso de que ya hubo un debate entre los supuestos coordinadores de los diferentes partidos y bueno, pues ahí ya, por ejemplo, el caso Manuel Andrade, pues dejó muy claro de que va a representar un hombre polémico, debatente y que podía generar muchas veces, bueno, pues seguir, si no se ponen las pilas, ridiculizando al Ejecutivo con su gobierno y al propio Congreso Legislativo de ese entonces que viene. Yo creo que aquí también es importante de que se haga un trabajo político para que, bueno, pues el propósito de todas estas fuerzas sea en debatir para que Tabasco pueda mejorar, para que las cosas puedan caminar. Aquí creo que las rupturas que se están dando al interior de los partidos, de los congresos, en este caso, bueno, pues ojalá lleguen a buen caudal, porque ya vemos ahí, por ejemplo, de que ya hay una lucha entre lo que se llama Juan Manuel Fósil y José Antonio de la Vega. Ya es palpable para todos los medios que, bueno, pues hay un desacuerdo muy fuerte de Juan Manuel Fósil, que, bueno, pues fue el impulsor de muchas candidaturas de alcaldías y diputaciones, y es sin duda quien, pues podría decirse, pues representa la fuerza de muchas gentes del perredismo, mientras que, por ejemplo, José Antonio de la Vega, pues como bien señala, pues está formado exclusivamente de ocupar espacios de carácter de privilegio. Así pasó cuando fue diputado federal, así pasó cuando fue diputado local y que en este caso le dio el PAN una oportunidad, así pasó con el caso de ahora con el PRD, que no compite por una diputación de carácter de uninominal, sino es exactamente por la vía plurinominal, y todo lo que en este caso cuando la época del PRI que le dio los espacios fue exactamente por la vía del privilegio. O sea,
José Antonio de la Vega no ha tenido nada que pasar en términos de sufrimiento o de lucha para alcanzar estos espacios. Sí es ciertamente una gente que, bueno, pues el privilegio de haber contado con estos apoyos, pues le permitió que incluso el gobierno priista para ese entonces, bueno, pues inclusive lo enviase al extranjero para que se preparara, para que tuviera estudios. Sin embargo, cuando ya regresa a este país, bueno, pues ya él toma, dijéramos, un propósito contrario al partido que le dio dicha oportunidad. Y bueno, pues él busca quién le oferta en ese momento la oportunidad de privilegio. No ha habido, sinceramente, que tenga que luchar en el terreno de ganar los votos. Por eso yo creo que suena muy interesante si se diese este debate que hay al interior del PRD, de que, bueno, pues dicen unos que a lo mejor de darse una extraordinaria en el municipio de Centro, José Antonio de la Vega pudiera entrar a ser quien sea candidato del PRD. Y bueno, pues yo creo que sería la primera ocasión que veríamos si en verdad tiene la fuerza suficiente para ganar una elección, porque cuando fue candidato a la gubernatura, pues realmente no tuvo el impacto esperado. Y reitero, pues esa es la lucha que trae con Juan Manuel Fósil, porque bueno, pues el otro considera de que, bueno, viene de una izquierda y ha tenido que luchar contra el sistema, contra el gobierno, y cuando llegaron a ser gobierno, pues ha tenido que luchar contra sus propios partidarios, que le han, pues ya casi le han quitado todas las oportunidades. Como él dice, primero me quitan la posibilidad de ser el candidato de el centro por el PRD, y le ponen a otro, y ahora que le dicen hay que disciplinarse para que se vaya al Congreso, pensó que iba a ser coordinador y también le quitan. Entonces, bueno, él en rebeldía se lo demuestra, y cuando nombraron a José Antonio de la Vega como coordinador de los perredistas, pues simplemente él, incluso el dirigente del propio PRD, pues demostraron que no están de acuerdo con ellos y no asistieron. Hoy, de igual manera, que se me hace que, bueno, pues es una grosería desde el punto de vista, o cómo considerar, por ejemplo, a lo mejor una especie de dignidad del propio diputado Juan Manuel Fósil, de que a sabienda que llegaba, por ejemplo, un gobernador emanado de su propio partido, bueno, pues no asistió. Entonces, para muchos pudiera ser a lo mejor algo grosero de su parte, o para otros pudiera ser que, bueno, pues es un gesto de dignidad, y que, bueno, pues le va a dar lata también al interior de la próxima legislatura. ¿O lata, o simplemente saldrá más caro su voto? Bueno, había que ver, ¿no? Se puede muchos puntos así de vista, es, ¿no? Claro. Y Goldarico, bueno, y por otro lado, bueno, se consumó, como ya habíamos comentado también, el desaforo del magistrado Montaño, diputado local. Parece ser que ya se giró la orden de aprehensión en contra de Montaño. También, al decir de su propio abogado, Montaño se encuentra amparado, pero no descartan que incluso la Fiscalía finque acusaciones por otros delitos. Entonces, será un tema del que dará mucho que hablar. El próximo domingo también habrá elecciones aquí en Tabasco del dirigente panista, un partido del PAN aquí en Tabasco que dista mucho de estar organizado, ni muchísimo menos, con excesos de todo tipo del dirigente Ábalos, por ejemplo. En fin, un partido que todavía no encuentra su salida aquí en Tabasco, y que tampoco hay liderazgos claros, contundentes y yo diría honestos con su propio partido, con la propia ideología de su partido. El caso es que ahí va a haber elecciones. De hecho, fíjate que hablando del PAN, bueno, pues en esta elección le fue muy mal al PAN de ser la tercera fuerza política, y aquí, bueno, pues le quitaron esa posición por parte del Partido Verde Ecologista, una posición que el PAN venía desde hace mucho tiempo teniendo, y que aunque un poquito muy lejano del caso del PRI y del PRD, pero bueno, pues se mantenía como tercera opción. Hoy, para los tabasqueños, pues el PAN prácticamente ha dejado de ser algo alternativo, y aunado a ello,
bueno, pues también hay una lucha interna de los grupitos que quedan al interior del PAN, y bueno, pues también la intromisión del propio dirigente actual, que ya está acusado incluso de cuestiones de corrupción, y bueno, pues además, sorprendentemente, un dirigente que dice que pues alguien que tocó una puerta pues pudo ofrecerle una diputación plurinominal. Pasó alguien por la puerta y dijo, quiero ser diputada. Ah, sí, pues aquí tenemos precisamente una Pásale. diputación, pásales para ti, ni siquiera era panista. Sí. En fin, se adelantó criticable, como muy criticable la acción. ¿Cómo no pasaste por ahí, Olarico? En ese sí, ¿verdad? momento estaban regalando las diputaciones pluris, ¿no? Muy lamentable la actuación de Ábalos realmente sí. al frente del PAN estatal. Eso le ha ocasionado que el PAN en Tabasco esté verdaderamente en una crisis pavorosa, en una debacle terrible, una corrupción de Ábalos palpante. Así es. No, pues yo creo que aquí entonces, pues ahí se van a dar el próximo domingo ya los escenarios para ver qué puede hacer el PAN, porque a nivel nacional el PAN en Guerrero y Tabasco son las dos entidades donde no representan absolutamente nada para los propósitos presidenciales o para este partido a nivel nacional. Son las dos entidades en las que, bueno, pues su presencia política se mantiene nula. No ha llegado por ahí realmente un equipo organizado del panismo, y que bueno, pues aunque hay algunos cuadros ahí que todavía han hecho su esfuerzo, pero que no ha representado un trabajo político significativo para la entidad. Han destacado, dijéramos, cuando estuvo la época del panismo a nivel nacional, bueno, que les permitió ocupar solamente pues, las delegaciones federales, y hasta ahí, pero de que hayan hecho un trabajo político de base, de estructura, pues realmente no se ve. Y si no se ponen las pilas, pues bueno, pues entonces, pues insisto, el verde ecologista, de manera fácil, ligera, por llamarle, bueno, pues se le fueron encima, bueno, y le ganaron el parpadeo político. Así es. Bueno, va a estar interesante. Y otro que se viene interesante, bueno, interesante e indignante, porque, a ver, se viene el informe del señor gobernador de Tabasco. Todos nos preguntamos, ¿y qué diablos va a informar si no ha hecho absolutamente nada más que robarse el dinero él y su esposa, ¿no? Pero lo indignante va a ser saber cuánto dinero se van a gastar en ese acto vergonzoso que va a ser el informe del señor gobernador de Tabasco. Ya se están filtrando por ahí algunos datos, la cantidad de boletos que ha comprado ya el gobierno del estado de Tabasco para traer a los invitados de honor de la pareja imperial aquí a Tabasco al informe de Arturo Núñez. Un informe que todos los tabasqueños nos preguntamos qué diablos va a informar si no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, ese será un tema que ya pero sería tocando. muy delicadito, dijéramos ahí, y la verdad muy lamentable que pudiéramos encontrar cifras de gasto estratosférico en dicho informe. Porque bueno, recordemos que hace un año precisamente el gobierno de Tabasco fue señalado y acusado incluso de haber publicitado más allá de la instancia territorial que le corresponde, y por ello fueron sancionados. Y también fue criticado. Pero por eso no se aplicó la sanción, es decir, aunque el tribunal ordenó al gobierno del estado de Tabasco que se sancionara a la directora de comunicación social, ¿cómo se llama? Dolores Gutiérrez, creo que le dicen Lolita, y hasta la fecha no se le ha sancionado, ¿no? O sea, no sabemos. Pero ya hay como un que antecedente, ¿no? Que... De todas maneras, un antecedente del gasto que se originó en este evento. Ojalá y ahora, pues, los tabasqueños, pudiéramos tener, pues, un informe que posteriormente vamos a analizar en torno a las cifras que arrojen, en torno a lo que ellos nos señalen. Pero bueno, pues, ojalá y no le cueste a los tabasqueños que tengamos que tener un mundo de invitados de otros lados, y bueno, y sea a costilla del erario público, que eso es lo que es criticable, ¿no? Así es. Ya comentaremos, porque obviamente sabremos cómo obtener algunos datos
de ese despilfarro que seguramente van a tener, a como el despilfarro que han tenido esta pareja imperial que vergonzosamente gobierna al estado de Tabasco. Uldarico, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero agradecer muchísimo a la audiencia que nos sigue en este programa por nuestra señal de internet de televisión los lunes y jueves a las 9 de la noche a través de www.canaltvx.com y al día siguiente, es decir, los martes y los viernes a las 12 del día, escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también escucharla en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y siempre terminamos este programa diciendo que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchísimas gracias.